La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 11, el radar. La Fuerza Naval de este país lleva años entrenándose y desarrollando equipo para combate nocturno. Su doctrina militar los ha transformado en temibles combatientes nocturnos muy superiores a sus rivales. En esta guerra reiteradamente han logrado emboscar las flotas enemigas causándoles serios daños. Se están aproximando a un periodo crítico de la guerra y está por empezar una de las batallas que pueden determinar el curso total de la misma. El reconocimiento aéreo ha confirmado que navíos enemigos se encuentran en su área de patrulla y por lo tanto es una cuestión de tiempo para que se inicien los combates. Esta noche están prestando mucha atención para emboscar al enemigo una vez más. Basados en su impecable disciplina, avanzan en silencio y con cautela. De repente, se produce una explosión en uno de sus buques. Sin duda algo ha fallado y se ha producido una explosión accidental. Además del problema de la destrucción, esto puede delatar su posición al enemigo. Se produce entonces una segunda explosión, seguida por una tercera, pero esta vez en un segundo buque. Lo que está ocurriendo no son explosiones accidentales. Están siendo atacados por un enemigo al que no solo no pueden localizar, sino que evidentemente a ellos sí los pueden ver. En unos minutos, uno de los comandantes de estas embarcaciones morirá convencido de que muere como resultado del fuego accidental de otros navíos de su propia flota. Ellos son los maestros de la noche, no el enemigo, y alguien ha cometido un error muy grave. El bombardero se acerca a su objetivo. La tripulación lleva algunas horas viajando hacia el objetivo y saben que su formación pronto empezará el conocido ritual. Al llegar a la zona defendida por el fuego antiaéreo, empezarán a aparecer las pequeñas y mortales nubes negras de las baterías antiaéreas también conocidas como flak. Inicialmente aparecerán a unos pocos kilómetros de distancia y poco a poco se acercarán en variaciones, unas por encima, otras por debajo del bombardero, a veces a la derecha y otras a la izquierda. Después de 10 o 15 explosiones cercanas hay que preocuparse, ya que los artilleros están encontrando su rango y están acercándose peligrosamente. Lamentablemente, por la naturaleza de su misión, no pueden iniciar maniobras evasivas. El día de hoy, sin embargo, el ritual no se repetirá. El primer disparo del fuego antiaéreo alcanza una de las alas del bombardero. La nave pierde control y se desploma a tierra. ¿Fue simplemente un disparo afortunado? Probablemente, pero la realidad es que el conocido ritual de 10 o 15 disparos tratando de encontrar el rango correcto se ha reducido a 5 o 10. Las peligrosas misiones de las tripulaciones de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial se han vuelto aún más peligrosas. Los combatientes en los dos eventos previamente descritos han caído víctimas de un enemigo invisible que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Heinrich Rudolf Hertz, a finales del siglo XIX, descubre que las ondas electromagnéticas rebotan en objetos. Mientras más sólido el objeto, más clara la imagen que refleja. Se determina que las ondas son afectadas por el paso de objetos entre las antenas emisoras. Sus descubrimientos le ganan el honor de que su nombre se utilizara para denominar las frecuencias radiales. Marconi, inventor italiano considerado el inventor de la comunicación por vía radial, propuso como resultado de la distorsión, además, el uso de ondas radiales para detectar objetos a distancia. Estos descubrimientos a la larga son el fundamento para el radar, que a propósito tuvo varios nombres, pero el que al final se popularizó fue el dado por los estadounidenses al sistema conocido como Radio Detection and Ranging, al que eventualmente simplemente se lo bautizará como radar. Muchos países inmediatamente empiezan a buscar aplicaciones técnicas tanto civiles, el sector privado y las universidades, y militares, los gobiernos y sus contratistas. Sea en busca de ventajas comerciales o estratégicas,
Los grupos que trabajan en esta tecnología lo hacen en secreto. Es decir, los países no compartirán sus conocimientos y progreso con otros países, e incluso dentro de los países, las ramas de las Fuerzas Armadas trabajan aisladamente tratando de alcanzar los mayores avances sin compartirlo con otras. La industria privada y la gubernamental no comparten información cuando pueden evitarlo. Por esta razón, el radar es una de esas tecnologías que cuentan con muchos padres, entre comillas, que dicen haberla perfeccionado o haber sido los primeros en desarrollar tal o cual aplicación. Cuando el conocimiento es finalmente compartido, se descubre que hay mucha duplicación de esfuerzo, que soluciones que unos todavía buscaban, otros ya las habían descubierto, y que todos tienen una perspectiva distinta de su uso y potenciales aplicaciones. De hecho, es la cooperación entre dos naciones la que llevará al radar al siguiente nivel. El profesor Juan Martín Quiroga de la Universidad de Río Negro en Argentina publicó una investigación respecto a la tecnología del radar y su evolución en distintos países. Él menciona varios factores para la evolución distinta y se refiere a un factor que me gustaría mencionar. A propósito, en mi página de Twitter, @lasegundagm, pongo el link a su investigación llamada Primeros desarrollos de tecnología radar en los principales beligerantes de la Segunda Guerra Mundial. Un análisis de la perspectiva ciencia, tecnología y sociedad. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las naciones combatientes principales y muchos países más tienen algún tipo de variación de radar en servicio. El enfoque que tomaron los países previo al inicio de la guerra puede dividirse entre los que en el futuro planean tomar la ofensiva y los que planean permanecer a la defensiva. A esta tecnología, que en su forma más sencilla tiene el potencial de indicarme si se acerca un avión o un buque, y que parece requerir una gran cantidad de espacio para los equipos, más grandes antenas para emitir las ondas de radio para detección, por supuesto se le ve potencial defensivo. Los países que planean ir a la ofensiva, por lo tanto, no están particularmente interesados. Por esta razón, Alemania, que fue pionera en radares y que se puede argumentar que tenía los mejores, a propósito, en cierto momento Churchill les robará uno para realizar ingeniería reversa, le prestan limitada atención al radar. Adolfo Hitler tiene interés en armas ofensivas, no defensivas, y hay que priorizar los gastos. Si esto fuera poco, las ramas de las Fuerzas Armadas no comparten sus descubrimientos con otras, lo que limita el avance. En Japón, el desarrollo del radar es para detectar incursiones aéreas, pero el tipo de onda escogida para las pruebas no era la ideal, por lo que los resultados no fueron satisfactorios. Esto, sumado a que armas o tecnologías defensivas no eran prioritarias, resulta en que los fondos para este tipo de proyectos sean limitados, dando prioridad una vez más a armas ofensivas. Las empresas privadas que laboran con el gobierno tienen acceso limitado a las pruebas o a los resultados obtenidos. En la Unión Soviética, el desarrollo del radar se centra en asistencia a baterías antiaéreas y detección temprana de incursiones aéreas. En este caso, la situación política y social durante este periodo tuvo un impacto significativo en la sociedad en general, y este tipo de proyectos no fueron la excepción. En los Estados Unidos se centran en la detección de navíos y aviones. Hay instituciones privadas y universidades que trabajan en la aplicación de estos principios, pero lo hacen por separado y protegiendo sus descubrimientos principales. Por otro lado, como se mencionó en el episodio relacionado con los Estados Unidos de América, el pueblo estadounidense no tiene el menor apetito por conflictos armados y no anticipa participar en ninguno. Por esta razón, la industria y tecnología militares hasta cierto punto se estancan. Con vecinos no beligerantes al norte y al sur, y con amplios océanos al oeste y al este, el territorio continental de los Estados Unidos de América enfrenta riesgos insignificantes, y la naciente tecnología del radar, que es vista como una respuesta vaga a amenazas inciertas, recibe limitada atención gubernamental. En general,
En los países mencionados, el secretismo entre el sector público y el privado, y entre las ramas de las Fuerzas Armadas, lastima sus intentos de alcanzar la herramienta ideal. Dado que no está clara la aplicación específica de esta tecnología, los fondos destinados a investigación son limitados y una vez que se inicia o que se vuelve aparente que habrá guerra, los fondos se limitan aún más. Como se puede imaginar, cuando los inicialmente atacantes empiezan a tener que adoptar posturas defensivas, el sentido de urgencia respecto a este tipo de tecnología cambia, pero en muchos casos ya es muy tarde. Tomamos una breve pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. Winston Churchill era un creyente en la democracia y por supuesto tenía una altísima opinión del sistema de gobierno británico. Hablando respecto al tema de las distintas formas de gobierno, en 1947 declaraba: «Muchas formas de gobierno han sido probadas, y serán probadas en este mundo de pecado y aflicción. Nadie pretende decir que la democracia sea perfecta o que lo sea todo. De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que se han probado de vez en cuando». Winston Churchill fue un ejemplo de un político que siempre respetó las instituciones democráticas, aun en las ocasiones cuando las decisiones iban contra sus propios intereses. Pasamos ahora a Gran Bretaña. En lo que respecta al radar, el caso de Gran Bretaña es distinto. Entre la Primera y Segunda Guerras Mundiales, los británicos han observado el desarrollo de las Fuerzas Armadas alemanas, incluyendo su nueva y muy poderosa aviación. Han prestado atención además a la participación alemana en la Guerra Civil Española, en particular a los brutales bombardeos a los que es sometida la población civil española en 1936. Gran Bretaña siempre había disfrutado de la protección de ser una isla. Con la llegada de la aviación, esta protección ya no es la misma, por lo que es necesario no solamente contar con una fuerza aérea del más alto nivel, sino que hay que tener dispositivos de defensa adicionales. Después de todo, en este sentido ya no son una isla. Es decir, que el enfoque defensivo británico facilita la aceptación e implementación de la tecnología del radar. El gobierno británico empieza el trabajo en el radar con la esperanza de crear un arma capaz de matar a un piloto dentro de su avión utilizando un rayo de energía. Pronto se determina que esto no es posible, pero queda claro además que se puede detectar aviones a través de esta herramienta. En 1934, un científico llamado Robert Watson Watt, que trabajaba como parte de una comisión de búsqueda de herramientas de defensa en Gran Bretaña, se entera que las emisiones de las estaciones de radio producían interferencia cuando aviones volaban cerca de las antenas, y decide realizar un experimento en el que demuestra que se puede detectar aviones utilizando este tipo de onda. A medida que la investigación continúa, se determina que la longitud de onda, es decir, la distancia entre una onda y otra, mientras más amplia, menor es la capacidad para detectar objetos pequeños. Por el contrario, mientras más pequeña la longitud de onda, más detallada es la visión. Ahora el desafío es generar ondas más cortas sin perder la potencia de emisión. Se descubre además que el radar que genera pulsos en vez de una señal continua es capaz no solamente de determinar la presencia de un objeto, sino además la velocidad, dirección y altura al comparar la posición del objeto al ser impactado por la primera onda con la posición al ser impactado por las subsiguientes. Inmediatamente se entiende la importancia de esta información en caso de ataque aéreo. Por esta razón, Gran Bretaña inicia la construcción de torres de radar a lo largo de la costa este británica. Para 1938, la cadena de radar está completa y cubre la totalidad de la costa este,
Esta cadena de 20 torres de 100 metros de altura, cada una de las cuales cubría un área de aproximadamente 150 kilómetros, formaban un impenetrable escudo invisible al que se bautizó como Chain Home. A los alemanes les llegan noticias de la construcción de estas torres, pero no su propósito, por lo que deciden hacer su propia investigación para determinar su naturaleza. Lo hacen a través de un Zeppelin, estos grandes globos voladores capaces de cargar pasajeros, al que equipan con equipo electrónico de espionaje que sobrevuela la costa este británica tratando de captar señales. Sin embargo, utilizan la frecuencia equivocada y no se enteran que en realidad es un sistema de radar que los ha monitoreado a lo largo de toda la misión. Los alemanes se marchan sin haber logrado determinar la naturaleza de las torres. Los británicos temen que su sistema ha sido descubierto. Por supuesto, si los alemanes descubrían que las torres eran de radar, el primer ataque masivo hubiera sido muy probablemente contra ellas. Al recibir el vago reporte, Hitler y Goering determinan que el fin debe ser otro y se olvidan del tema. Para el momento en que se inicia la batalla de Gran Bretaña, el sistema de radar británico Chain Home es capaz de detectar aviones de día y de noche y en cualquier condición climática, y la costa francesa, por su cercanía, es visible para su sistema de defensa. La implicación es obvia. Los ataques alemanes han perdido el elemento sorpresa, pero los alemanes no lo saben. Los británicos han llevado el uso del radar hasta un nivel desconocido hasta este momento. En el siguiente episodio explicaremos los detalles específicos de cómo se procesaba esta información durante el combate. El radar británico tiene sus limitaciones. Como la onda emitida viaja horizontalmente y la Tierra es una esfera, a medida que la onda viaja más lejos, solo puede detectar objetos a mayor altura, ya que se aleja del suelo como resultado de la curvatura de la Tierra. Es decir, que los bombarderos alemanes situados a mayor distancia dentro del continente eran invisibles cuando volaban a baja altura hasta que ingresaban a la onda de los radares de la costa británica. Cuando este era el caso, el tiempo para que los pilotos despeguen a enfrentarlos se reducía. Si los alemanes se hubieran dado cuenta de este factor, hubieran podido causar muchos problemas a sus rivales británicos. Pero las aplicaciones del radar no terminan ahí. Como se mencionó antes, el diseño original de gran tamaño y las grandes antenas requeridas eliminaban la posibilidad de movilidad. En 1940, y una vez que los Estados Unidos de América se comprometen a hacer el apoyo logístico y de suministros de Gran Bretaña, Winston Churchill toma la decisión de empezar a compartir con ellos los conocimientos acumulados, no solo en este tema, sino en temas tecnológicos en general. Esta decisión impacta significativamente el avance tecnológico, no solamente en este caso, pero en otras tecnologías de las que en su momento hablaremos. Churchill hace esto porque sin la capacidad industrial de los estadounidenses, Gran Bretaña no puede implementar masivamente sus recientes innovaciones. Esta nueva alianza tiene un altísimo impacto en los resultados de la Segunda Guerra Mundial, aún antes del ingreso oficial de los Estados Unidos como combatiente. Los británicos desarrollan el magnetrón de cavidades, un pequeño dispositivo que permite emitir microondas de alto poder además de incrementar la nitidez de la señal, es decir, la potencia, precisión y movilidad del radar acaba de dar un salto revolucionario. El remarcable descubrimiento es enviado a los Estados Unidos de América de una forma muy discreta e impresiona a los científicos estadounidenses que en retorno comparten los avances que ellos han alcanzado en esta área. El programa de radar de los estadounidenses acaba de dar un gran salto gracias a la cooperación. A medida que mejoran sus equipos, asisten a los británicos con los suyos. A esta iniciativa se la denominó el Proyecto Tizard, en honor al científico que lo encabezaba, Henry Tizard. Se crea en los Estados Unidos el Rad Lab, o Laboratorio de Radiaciones,
e inmediatamente se empieza a reclutar las mentes más brillantes para que participen en el proceso. Por supuesto, todo esto está ocurriendo bajo el más estricto secreto. Los estadounidenses no lo saben, pero pronto necesitarán esta herramienta, no para ayudar a Gran Bretaña solamente, sino para pelear su propia guerra. Una vez que se ha reducido su tamaño, incrementado su poder y precisión, y se han realizado pruebas que confirman su eficacia, el radar pasará a ser instalado en buques de combate, bombarderos, cazas de combate, aviones de vigilancia, submarinos y baterías de defensa antiaérea, y su llegada, aunque progresiva, ya que se debía instalar en los equipos ya existentes o reemplazar equipo obsoleto, muestra inmediatamente su utilidad en todo el teatro de operaciones y lenta pero claramente ayuda a mover la balanza hacia quienes lo poseen. A la larga y a medida que las innovaciones continúan, el radar jugará un papel clave no solo en la batalla aérea, pero en la naval y submarina en el Atlántico y en el Pacífico. Por supuesto, esto tomará tiempo, aceptación y entrenamiento. El arma de defensa por excelencia ha pasado a ser una de las más feroces armas ofensivas. Ahora es el vehículo en movimiento el que puede encontrar a oponentes que no tienen idea que han sido descubiertos. Una vez encontrados, la misma tecnología indica su dirección, distancia, altura, si es un objeto en el aire, y velocidad. Con unos pocos cálculos adicionales, es posible dar información precisa a los artilleros para que con altísima certeza impacten al blanco en su primer intento, aún en completa oscuridad o más allá de la capacidad visual humana. La primera señal de la presencia de un vehículo de combate equipado con radar que recibirá el enemigo es el sonido del proyectil que está a punto de impactarlos. Los eventos descritos al inicio de este episodio son el resultado del uso del radar para fines ofensivos a medida que la guerra avanzaba. Años después del final de la guerra, cuando los bandos ya pueden hacer públicos los detalles de los combates, un comandante de las fuerzas derrotadas describirá los combates navales como una confrontación entre un combatiente evidente y uno ciego. En el episodio previo mencioné el discurso de Winston Churchill en que animaba a los británicos a continuar la pelea. Churchill mencionaba los desafíos logísticos que enfrentarán los alemanes si intentan invadir las islas y las ventajas que tendrían los defensores. Muy convenientemente, elige no mencionar su arma más importante, cuya eficacia depende en gran medida del desconocimiento del enemigo. Los británicos inician la gran batalla aérea al menos con una ventaja en medio de muchas desventajas. Pero los ingeniosos alemanes en su momento descubrirán cómo negar la ventaja provista por el radar. En el siguiente episodio, la batalla por Gran Bretaña, primera parte. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.